Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a estar viendo la primera ley de Mendel. Aquí le tenemos tal cual las leyes. Vamos a ver la primera, que es principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Así es como se llama la primera ley. La descripción, ¿la puedes leer, por favor, Irving? Descripción: el cruce de una raza pura de una especie AA monocigoto denominante con otros individuos de raza pura de la misma especie AA monocigótico recesivo, se obtiene la descendencia de la primera generación filial, que será fenotípica- fenotípicama- fenotípicamente, físicamente y genotípicamente igual entre sí, A mayúscula, A minúscula, heterocigoto. Sí, muy bien, muchas gracias. Ahí, para que entendamos, esto como que refuerza lo que nos había comentado Marta en la clase pasada, fenotípicamente se refiere justamente a alguna característica física, ¿sí? Para que lo tengamos un poquito claro. Ok, el ejemplo, ¿lo puedes leer, por favor, Ana? Dice, Mendel realizó una fecundación cruzada de plantas con flores blancas, pp, y plantas con flores moradas, pp, ambas de razas puras, llamada generación parental, p. Cuando cultivó las semillas producidas, encontró que todos los descendientes de las primeras generaciones, la primera generación filial, FL, producían flores moradas, pp. Bien, gracias. Aquí es F1, ¿sale? Que es la primera. Ok, ahora, esto es lo que vamos a estar viendo. Y si recuerdan, fue lo que estábamos checando en la introducción a las leyes de Mendel, esta parte, estos ejemplos de códigos y de genes dominantes y recesivos. Ahora sí, vamos a pasar a ver una explicación acerca de las leyes. Ustedes me dicen si se puede ver. Sí, ya se ve. Gracias, Catherine. Hola a todos, todas, bienvenidos a Eficiencia. Como veis, vamos a estudiar las leyes de Mendel y, como no, hay que empezar por el principio, la primera ley de Mendel. Antes, sin embargo, me gustaría hacer una pequeña introducción y quiero escribir aquí el nombre de un hombre sencillo. Gregor Johann Mendel fue un monje que dedicó muchos años de su vida a trabajar en un jardincito de su monasterio con una especie de planta, el guisante Pisum sativum, pero ya me estoy adelantando. Así que lo primero es escribir aquí que este hombre humilde es considerado hoy el padre de la genética. ¿Por qué? Bueno, como digo, fue un monje que constantemente y de un modo voluntarioso trabajó en el jardín del monasterio de Brno, actual Checoslovaquia, República no, Checoslovaquia no, vaya hombre, me ha venido ahí mi niño ochentero, República Checa, que ya se separaron. Y en 1856 inicia o comienza a trabajar con estudios de polinización de la planta del guisante, Pisum sativum. Él eligió esta planta porque fue una planta en la que él vio un fácil cultivo y fácil entrecruzamiento, muy fácilmente controlable, que eligió o que vio que había caracteres físicos, características o caracteres en las que solamente se ofrecían dos posibilidades, dos opciones, o por ejemplo verde o amarillo, alta o baja, etc. Además, fue lo suficientemente inteligente, listo para elegir lo que más le interesaba, eligió los que quería, los que le interesaban para sus estudios. Y por último,
algo muy, muy importante, aplicó el método científico con una meticulosidad asombrosa y también aplicó estudios de cálculo probabilístico. Aplica la probabilidad que hoy día se hace en prácticamente todos los experimentos para rechazar o aprobar sus resultados. Este hombre humilde, no él exactamente, ya que en realidad él trabajó con una serie de experimentos de los cuales extraía o intentaba explicarlo de alguna manera, y posteriormente lo de las 3 leyes de Mendel fue algo que hizo Karl Correns, lo descubrió no conjuntamente, sino hemos separado con Chesmark y con Hugo de Vries, pero fue Correns el que, digamos que, reunió esas conclusiones y desarrolló las 3 leyes. Las 3 leyes que son pilares de la genética, para el desarrollo de la genética. Muy bien, y vamos a empezar con la primera ley. Esa primera ley de Mendel, que se llama, o se enuncia como ley de la uniformidad de los híbridos de F1. Y esto de los híbridos de F1 y esto de la uniformidad lo vamos a ir viendo poco a poco. Y como va a ser poco a poco, empezaremos simplemente por describir el cruce, el experimento en el cual él se basó para luego desarrollar unas conclusiones de las cuales deriva la ley. Teníamos 2 variedades en el guisante, en su semilla. Una era la variedad lisa, y otra la rugosa. Y cruzó razas puras. Razas puras significa que esta variedad lisa proviene de una línea en la cual siempre se obtienen lisas, nunca aparecen rugosas, y esta rugosa igual. Y obtuvo un 100% de individuos, 100% de individuos lisos. Eran lisos, el 100%, y diréis, vale, pues eso ya no me parece tan raro, pero en el momento eso era absolutamente contrario al pensamiento general o al pensamiento establecido. ¿Por qué? Pues porque se pensaba en esa época que siempre la descendencia entre 2 variedades iba a ser intermedia. Se hablaba de la teoría de la mezcla. Es decir, en este caso, todos los hijos tendrían que haber sido digamos, de una forma intermedia, ni tan lisos ni tan rugosos como los padres. Pero no era así. Todos eran lisos. Él le llamó, nosotros vamos a hacer lo mismo para entendernos, a esta primera generación P o generación parental, lo escribo aquí abajo, generación parental. P de parental, padres. Y esta segunda, F1 o primera generación filial. Primera generación filial. ¿Cómo hacemos o cómo explicamos esto? Pues Mendel propuso que lo que ocurre aquí es que hay unos factores hereditarios, él le llamó así, no tenía conocimiento de genética más que de estos experimentos que él estaba haciendo, no sabía cómo funcionaba interiormente la célula, ni cómo funcionaba interiormente la reproducción, pero él sí dedujo ya que debía de haber unos factores hereditarios que daban lugar a esas características y que hay unos que dominan sobre los otros. En este caso, la lisa domina sobre la rugosa y por eso son siempre lisos. Si nosotros lo explicamos ahora con un lenguaje, una terminología algo más moderna, más actual, haríamos algo así. Primero, que los padres son homocigóticos. ¿Qué significa eso? Pues que tienen solamente un tipo de alelo. Son una especie diploide, es decir, cada uno de estos individuos tiene una información que viene de su padre y otra información que viene de su madre, cada uno de ellos. Luego tienen 2 informaciones para cada característica, en este caso característica, forma de la semilla, forma del guisante. Este tiene las 2 informaciones, lo voy a poner aquí. El liso tiene las 2 informaciones, vamos a llamarle, esos son los alelos, se llaman genes alélicos. Vamos a llamarle L al liso. Luego, sus 2 informaciones son L, solo tiene un tipo
un tipo de alelo, que es, como digo, L. Y el rugoso, vamos a llamarle L pequeña, solo tiene un tipo de alelo, es decir, tanto del padre como de la madre ha recibido L pequeña. Como veis, también hay solo un tipo de alelo, pero en este caso es L pequeña. De esta manera, los gametos solo pueden ser, los gametos ya sabéis que es la formación de esas células haploides por proceso de meiosis. Luego solamente habría un tipo de información, como en este caso solo existe L mayúscula o L mayúscula en el liso, o L minúscula o L minúscula, los dos son iguales. En el rugoso tendríamos que para el liso sus gametos van a ser solo L, todos ellos L. En el rugoso, todos L minúscula. Si nosotros colocamos aquí los genotipos, que es la información genética que presenta cada individuo, este sería L mayúscula, L minúscula, que por meiosis forman gametos y pasan de una información diploide 2 a una haploide 1. Luego este sería el gameto, vamos a suponer que este es no afecta el sexo, este sería el padre y esta la madre, ¿vale? Pues el padre daría formaría solamente gametos L mayúscula y la madre solamente formaría gametos L minúscula. Luego cuando se cruzan, cuando se unen, como solo existen este tipo de gametos, la única posibilidad para el genotipo de los hijos de esa generación F1 es L mayúscula, L minúscula. Y como L es el factor, es el alelo que domina, que eso es lo interesante aquí, vamos a ir poco a poco, venga. Los hijos, he dicho, rojo no, naranja. A ver. Los hijos F1 son todos heterocigóticos. Es decir, todos tienen esa información que he colocado aquí antes, L mayúscula, L minúscula. Y aquí es importante que veamos que hay dos alelos. Tenemos un alelo dominante y un alelo que no se expresa aquí, que se llama recesivo. Entonces, este sería el alelo, si suponemos la madre, pues sería el alelo procedente, procedente de la madre, y este sería el alelo procedente del padre. Y esos alelos no tienen la misma expresividad, sino que hay una dominancia total de el alelo carácter liso sobre el alelo carácter rugoso. Y por eso todos los hijos son lisos. Todos los hijos de F1 son lisos. Esta sería la primera ley de Mendel con la explicación de la misma, de lo observado en el experimento. Gracias y nos vemos en la segunda ley de Mendel. Bien, jóvenes, voy a dejar de compartir. Activen su cámara, por favor. Gracias, gracias. Ok, aquí nos está dando a entender algo. Dentro de la primera ley nos está explicando que cuando hay un alelo dominante, o sea, el código mayúscula, que nosotros estamos entendiendo, esta L, esta P, esta A, B mayúscula, va a ser el dominante, ¿cierto? Cuando hay una minúscula, va a ser el gen recesivo. ¿Qué quiere decir? Cuando haya una reproducción, ¿cuál va a ser el que va a prevalecer o el que va a ser como que el que seguro sí sale? ¿De qué gen? De dominante o recesivo. ¿Cuál de los dos? Dominante. Dominante, exactamente. Y aquí es esto, si se acuerdan, en el ejemplo de la clase pasada, decía que se reprodujeron, bueno, se hizo como que esta reproducción de flores, ¿no? Que eran las moradas y las blancas. El gen dominante era de las moradas, ¿cierto?
Entonces, la mayoría eran las que salían, o creo que todas más bien habían salido moradas. ¿Por qué? Porque es nuestro gen dominante. En el de los chícharos, que ese es el ejemplo, o alubias, o como las gusten llamar, que así es como las mencionan ellos, cuando son lisas es porque es el gen dominante. Ahora, hay una característica. ¿El gen dominante es masculino o femenino? Masculino. Masculino. A ver, ahí acuérdense mucho, al final nos mencionaba este maestro que decía, el gen del padre, en este caso hombre, es el dominante y el gen recesivo es el de la madre, o sea, el de la mujer. Bien, no sé si en algún momento ustedes llegaron a ver o sabían que, por ejemplo, ¿no? En la antigüedad decían, no, es que la mujer no puede tener, si la mujer se embarazaba y tenía puras mujeres, es que ella no sabía cómo tener hombres. O sea, como que la culpa siempre era de la mujer, ¿no? Que no podía, tener hombres, ¿no? Y esto se da porque, bueno, se desconocía ya hasta que empezaron a hacer todo este tipo de estudios, que quien da el sexo, sí, quien determina el sexo del hijo es el hombre. O sea, viene en su cuestión genética, dependiendo del número de cromosomas, es el que determina eso. Entonces, a eso se refiere. El gen dominante va a ser el del hombre. Para que ustedes se acuerden mucho de esto y lo rescaten para que entiendan un poquito más lo que es la primera ley de Mendel. Entonces, jóvenes, voy a detener la grabación